Buenas noches, iniciamos la grabación de la clase. Hola, buenas noches. Recuerden que sus datos personales como su voz o su imagen van a estar contenidos en los archivos electrónicos de Teams alrededor de un mes. Posteriormente se borran. Quienes quieran aperturar su pantalla, adelante su cámara. Igual, quienes quieran hacer uso de la voz, también no se les obliga por la protección de tus datos personales. Hoy vamos a vamos a continuar la clase con nuestro estudio dogmático. Y tenemos en primera instancia que recuerden, buenas noches. Habíamos dicho que era delito. Hemos dicho que el delito es una ¿qué? Es delito, conducta típica, no, atípica, no, típica, jurídica y culpable. Conducta típica, jurídica y culpable. Recordemos que estas partes, conducta típica antijurídica, conducta, tipicidad, antijuridicidad, son los elementos del hecho en la ley señala como delito. El delito, conducta típica antijurídica y culpable. El delito, la conducta típica antijurídica son los elementos del hecho que la ley señala como delito. Muy bien, entonces, la culpabilidad, ¿por qué no entra? Porque la culpabilidad viene siendo el juicio de reproche que realiza el juzgador, juicio de reproche, determinar si es culpable o no es culpable. En la clase pasada estábamos viendo que culpable es el juicio de reproche que realiza el juez de todo el mundo probatorio, realiza obviamente el análisis de los elementos del delito, los elementos del tipo penal y posteriormente decide si es culpable o no es culpable. Ahora, como defensores, ahí nos damos la clase pasada. La defensa, ¿qué va a hacer o qué va a atacar? La inculpabilidad. Culpabilidad. La inculpabilidad, obviamente, es sin culpa. Sí, yo les había dicho, habíamos recordado, ¿no? Que se atacan los mismos elementos de la antijuricidad o el elemento negativo, las causas de justificación. Generalmente, si puedes sacar una antijuricidad, una causa de justificación, como cual la legítima defensa. La legítima defensa la puedes atacar aquí en inculpabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro puedes atacar? El cumplimiento de un deber, lo puedes atacar aquí en inculpabilidad. Más que atacar, lo puedes acreditar. Tú como defensor lo puedes acreditar. Vas a atacar, ¿sí? Que no es culpable porque actúa en legítima defensa. Por eso es necesario que estudiemos bien, que realicemos bien nuestro interrogatorio y contrainterrogatorio. Cuando ya llevemos la etapa procedimental. ¿Por qué?
porque tenemos en la famosa teoría del caso. Si me preguntan a mí, teoría del caso es, siempre ha existido. A lo mejor yo lo voy a dominar o lo voy a decir porque quiero decirles que yo soy un nuevo sistema, pero siempre ha existido. Y nos vamos a lo que señala, y creo que les había comentado en una ocasión. ¿Cómo juzga en el nuevo sistema el juez? ¿Han escuchado? ¿Saben ustedes cómo juzga en el nuevo sistema los jueces? ¿Cómo juzga? ¿Qué criterios se utilizan para juzgar? Esos son los litigantes, alegatos litigantes. Pero el alegato, ¿qué es? Es un razonamiento. Y en cualquier materia, hasta ahorita, tengo que hacer unas conclusiones en un juicio reivindicatorio, un suscripción, ¿sí? Tengo que realizar unos alegatos. ¿Los alegatos qué son? En materia penal son los de clausura. En materia civil no existen alegatos de apertura, solo alegatos de clausura. Entonces, ¿qué es? Como tú estás viendo que debe de resolver el juez, le vas dando como el tip, el sentido, cómo debe de resolver el juez. Ah, aquí tú también en tus alegatos, perdón, en tu alegato de clausura, tienes que y sí señalarle al juez por qué no debe de juzgar culpabilidad y no, inculpabilidad, declararlo inocente, no absolverlo, no declararlo inocente. ¿Por qué? Absolverlo desde antes. Bueno, aquí, ejemplo, la legítima defensa, les decía, lo podemos aplicar aquí en la inculpabilidad, ¿sí? Pero eso va a ser nuestra estrategia de litigación que les comento y les vuelvo a repetir. Para mí es simplemente lógica jurídica. Lo que pasa es que cuando hablamos de lógica, tenemos que razonar. ¿Y qué nos habían dicho? Que el derecho es sencillo porque no razonas. ¿Por qué estudias derecho? Porque es más fácil, no me gustan las matemáticas. Siempre tenemos que razonar cómo examinamos, tenemos que leer cómo vemos. ¿Sabes? Igual aquí, en culpabilidad tenemos que analizar, por ejemplo, la legítima defensa absolutoria. Legítima defensa absolutoria. Si existe el hecho, o sea, la conducta típica es antijurídica, pero señor juez, y defendido actuó en legítima defensa. Muchos dicen absolutoria y otros le llaman legítima defensa expulsante. ¿Por qué? Porque la legítima defensa, lo contrario a inculpabilidad, presentamos que excusas absolutorias. O en algunos españoles le llaman excusas que exculpantes. O sea, te quitan la culpa. Sí, como él dice, la conducta típica y jurídica, pero la culpabilidad es una legítima defensa. Ahora bien, el otro sentido o el otro momento es, ¿qué otro? El estado de no necesidad expulsante. Como les decía en la clase pasada, no puedo irme pasando los vehículos porque se va desangrando alguien que yo llevo. Mi vehículo.
Voy protegiendo un bien jurídico ajeno que me señala la ley. Voy tocando claxon. Si atraviesa un paisano, no voy a esperar hasta que termine de pasar. Yo voy salvaguardando un bien jurídico. Voy en estado de necesidad exculpante. Ahí lo vemos. Si el robo que realizó, ahí sí lo podemos acreditar, que fue por necesidad exculpante. O sea, sí, como dice, la conducta típica jurídica, pero que vamos a quitar. ¿Cómo es que dicen que los religiosos exculpan algo así, lo te dan después de que se me fue, después de que te confiesas, te exculpan, te expian, no, algo así, eso ya te perdonan, es casi similar, pero para no confundirlo con el perdón, no, y si hay, lo único que no tienes es pena, no te van a el siguiente la punibilidad. ¿Sí? Ahora, dentro de esta necesidad exculpante, ¿cuál otro podemos mencionar? El ejercicio de un derecho exculpante. La teoría nos señala que es un tanto cuanto complicada. Es en el cumplimiento de un deber exculpante, en la obediencia jerárquica exculpante. ¿Por qué? Porque se supone que ellos, aunque te lo mande, como el ejemplo creo que les expliqué, aunque te lo mande tu general, que digan que tú lo tienes que, no puedes abusar de tu poder. Por eso nos vamos del abuso del poder. Pero no como vamos a quitarlo eso, una excusa absolutoria de un militar, por ejemplo. ¿Sí? El ejercicio de un derecho es culpable, no porque todo, el ejercicio del derecho, ya desde ahí nace, lo que quiero decir, el ejercicio del derecho ya no lo acreditamos aquí en la culpabilidad, ya desde dónde, desde la conducta típica jurídica, ya no hay necesidad de llevar acá, pero estas figuras sí las podemos pensar todavía, podemos sacar ilegítima defensa, ejercicio de un derecho, ¿sí? Cumplimiento de un deber. Vamos aquí, porque ya acreditamos que es soldado y actuó en un deber. ¿Podremos en juicio? Sí, pero es un poco más complicado, porque tendríamos que atacarlo desde la conducta, o sea, no hay conducta, porque si no, pues miráramos muchos soldados a la cárcel, pero y otros, bueno, sí miramos, ahí estoy mal, sí miramos muchos soldados en la cárcel, pero porque cometen una conducta jurídica, pero miráramos muchas conductas de soldados absueltos. Cumplimiento de un deber, obediencia jerárquica. Y no miramos eso. En la realidad no existe eso. Sí se va a ganar y es otra tecnología. Entonces, está en necesidad lo que más podemos aplicar y es más común. Cambio de distancias. Ahora, recuerden, esto no es porque ahí acaba y ya vamos a mandar a la cárcel a nuestro defendido. No, ¿por qué? Se les digo. Bueno, por favor. Ya me llega. Creo que aquí tengo un lapicero, el lapicero, un pulmón, otro, no, no verlo, chicos. Y entonces, ahí dentro de los elementos que señala ahora, ¿alguna duda, compañeros en línea, abogados? Ninguna. No, profesor. Ok, ok. Todo bien. Gracias. Sí.
Voy a borrar. Después de que pues decrete la culpabilidad. Y el juez decretó culpabilidad. Culpable. Entra al estudio de primer momento la imputabilidad. Imputabilidad. ¿Qué tenemos por imputabilidad? Imputabilidad. Tenemos por imputabilidad. Adelante, pueden investigar. Va. Imputabilidad, tú dices capacidad de ser responsable. Capacidad de ser responsable. En el ámbito penal, ¿qué es la imputabilidad? Es la capacidad. ¿Alguien tiene un comentario? Chicos, en línea. Entonces tenemos imputabilidad, es la capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal. Capacidad de querer o de entender y querer en el campo del derecho penal. ¿Qué entendemos por entender y querer? Ojo, si estamos hablando de capacidad, es el primer punto, capacidad. La licenciada presencial nos dice capacidad es responsable. ¿Qué capacidad estamos hablando? En derecho. ¿Qué capacidad? ¿O de qué derecho? Si lo transformamos capacidad como derecho, ¿de qué derecho? ¿Y cuándo tenemos obligaciones? ¿Cómo se llama? ¿Capacidad de qué? De ocio o de ejercicio. No. El ejercicio es cuando hacemos, y la capacidad de ejercicio es de los derechos y la capacidad de, cuando somos capacidad de capaz, cuando somos capaces, ejercicio cuando nace, perdón, de derecho cuando nacemos, de derecho cuando nacemos y de ejercicio, no es de ejercicio, mayoría de edad, más de 18 años. Pero la ley, ahí hay una, que no nos vayamos a confundir, nos habla de menores emancipados. ¿Qué son los menores emancipados?
aquellos que siendo menores adquieren automáticamente no la mayoría de edad, sino la capacidad de qué? El ejercicio. Ejemplo, el embarazo adolescente hace que los adolescentes no son mayores de edad, pero ya adquieren la capacidad de qué? De ejercicio. Porque si no dijeran, es que no lo mantengo, ¿por qué? Porque los derechos, no tengo obligaciones. ¿Me explico? Ahí va. Entonces, imputabilidad es cuando tienes 18 años. Ahí eres imputable, ya se supone que tienes el raciocinio suficiente para entender y querer en el campo del derecho penal. Y se dan cuenta, es entender y querer casi es lo mismo que el dolo. Dolo es cuando entiendes que lo que estás haciendo no es correcto y aún sin embargo lo realizas aún sabiendo las consecuencias legales de tus actos. ¿Sí? Entonces estamos viendo. Y hay quienes la imputabilidad no analizan, solo hablo de autores, de juristas, de penalistas sagrados, analizan desde la conducta. Yo no soy partidario de eso. ¿Sí? Ahorita les explico toda la sinergia. La imputabilidad, diversos autores dicen que, como les estoy mencionando, se analiza después de qué? Después de la culpa. ¿Cuál es el argumento que señalan los juristas? Pues que señalan que la imputabilidad lo analiza desde la conducta es para determinar si son adolescentes menores de edad, pues no cometen conductas dolosas, no conocen el dolo, lo antijurídico de su acto. Entonces solo nos quedamos en conductas típicas, otro sistema de justicia. Pero, vamos, otros autores, los que más concuerdo, dicen que se analiza después de la culpa. ¿Por qué? Porque ya vas a ver sobre la sanción. Porque al final de cuentas el juicio de reproche se le realiza a ambos. Lo único que no tienen unos de otros es la edad para razonar, la dimensión para entender y querer. Entonces es inimputable. Mientras es imputable. Ahora bien, ¿puedo borrar esto? Borrar abogados de Monterrey, Sí, de profe. Mérida. Sí, sí. ¿Hay alguien de Mérida conectado? Sí, maestro. María Teresa. Ah, María Teresa. Hay algunos comentarios, algunas actividades no me han enviado. No sé qué Eh, pasa. Vale. yo he enviado todas, maestro. Sí, pero hay algunos compañeros que no me han enviado. No creo que solo tú estás en clase. Sí, vi que puso ahí usted un comentario del compañero Lerby. ¿Mm? Déjeme preguntar e investigar a ver qué está pasando con el compañero Lerby. Sí, porque no tengo ninguno. Igual hay diversos compañeros tuyos. Díganle si se pueden comunicar conmigo. Claro que sí, maestro. Cuente con ello. Vale, gracias. Bueno, voy a Gracias. borrar. Entonces, pedimos es imputabilidad. Recuerden que la imputabilidad tener raciocinio. Eres imputable porque querer y entender a razonamiento. Entonces, lo contrario, el aspecto negativo
En la imputabilidad, no, es todo aquello contrario. Pero a lo imputable, ¿cuál sería? Que no son los mayores de edad, contrario censo, son los menores. Pero anteriormente los menores no eran justiciables. Hoy sí en un sistema especial, la justicia para adolescentes en conflicto por el dolo, en conflicto con la ley penal, porque carecen de dolo. Dicen los teóricos que ellos solo actúan por imitación o coacción. Si un niño actúa, un infante, casi siempre es por imitación o coacción. ¿Por qué? Porque el razonamiento todavía no lo tienen. El libre albedrío no lo tienen desarrollado. Cuando tienes el libre albedrío es cuando los penalistas decimos que ya eres imputable. Tú tuviste la oportunidad en tu libre albedrío de saber, de discernir si lo hago o no lo hago, a pesar de que hay una pena, hay una responsabilidad. Entonces, otro ejemplo que nos dice, bueno, todos imputados. Ahora, muy buena pregunta. Dice la licenciada si todos son imputados. Imputados viene de qué? De señalar, de acusar. Te imputo que estás copiando en el salón. Imputo que hay gente que no entra a clase. ¿Sí? Eso es señalar, acusar. Yo estoy acusando. No necesariamente viene imputado estrictamente solo en el ámbito penal. Un tránsito que te imputa, que te pasaste el alto, te está acusando, te está señalando. Pero aquí, imputable viene de imputabilidad, el que tú ya dijiste. ¿Por qué te vas a imputar o por qué te están imputando que te pasaste el alto? Tú que lo pensaste, que ahora sin querer y entender, dijiste, bueno, pues, un adolescente lo piensa, lo piensa, lo piensa, lo piensa, lo piensa. Ya le da, bueno, ahorita los adolescentes ya están muy desarrollados, pero un niño, alguien de 12, 13 años, todavía como que lo piensa mucho. ¿Sí? Por eso son imputables. ¿Quiénes otros son imputables? Solo en adolescentes, pero en su sistema integral de justicia. De 12 años a 18 incumplidos, porque menores de 12 años son imputables, pero quien se encarga no de juzgarlos, como están en desarrollo porque carecen del dolo, se encarga de ellos el sistema de desarrollo integral de la familia. O sea, ¿quiénes son los culpables de que ese niño esté haciendo conductas no buenas? Los papás. Por eso es que también el DIF quita a los niños, porque no les estás dando buen ejemplo, porque eres un riesgo para ellos. En lugar de educarlos, estás enseñando malas conductas. De adolescentes se van a ir al sistema integral. Bueno, de ahí el autor nos señala las acciones libres en su causa. Repito, acciones libres en su causa. Consiste en que el sujeto, antes de cometer el, el delito, realiza actos de manera
voluntaria que lo colocan dice acciones libres en su causa. El sujeto, antes de cometer el delito, realiza actos de manera voluntaria que lo colocan en un estado de imputabilidad. Órale, ¿cómo se quita años? ¿Cómo podría él hacerlo? Por ejemplo, yo voy a lesionar a alguien. No digo matar porque está muy denso eso, ¿verdad? Pero voy a lesionar a alguien. ¿Pero qué creen? Yo tomo ansiolíticos, creo que se llaman ansiolíticos. Tengo ansiedad, tengo problemas, trastornos psicológicos. Pero mientras estoy tomando mis medicamentos, vengo a dar clases. Estoy quemando, ¿verdad? Vengo a dar clases. Ah, pero como me cae mal fulano de tal, voy a dejar de tomar. Precisamente ese día, me va a mal contestar y yo ya no sé cómo voy a reaccionar. Acción libre en su causa. Yo me coloqué en ese estado de imputabilidad. ¿Sí? O sea, que no razonaba bien. Ejemplo, ¿saben a quién se lo quisieron hacer aplicar? Bueno, qué abogados quisieron aplicar eso? Acción libre en su causa. El fofo es Márquez. Fofo Márquez, ese caso que violentó a una señora. ¿Qué decían sus abogados? Es que está medio enchavetado. ¿Sí? Le dijeron, oye, usted no tomó sus medicamentos. Sí, sí, no los tomó. ¿Qué lo dijeron? No, no pega. ¿Por qué? Porque tú te metes en ese estado, tú sí sabes. Por ejemplo, algún narcótico, ¿sí? Total, no voy a emborrachar, que borracho soy, pero bien bueno, peleando. Y se me va el miedo. Y si me mal contesta, le voy a pegar. Es una acción libre en tu causa, porque tú te estás poniendo en ese. ¿Qué va a decir? Pobrecito, es que no pensaba bien, o como decimos todos, ¿no? Que decimos, es que estaba tomado, no pensaba bien. Sí, pero no, si te van a comer cualquier cosa, no lo comes, ¿verdad? O sea, tonto, tonto, pero bolo, bolo, pero no, bueno, ebrio, ebrio, aquí decimos bolo, ebrio, ebrio, pero no tanto. Que te pasa desperdicio y no lo comes. Ah, pero pensamos nosotros que poniéndonos en ese estado de imputabilidad o imputabilidad, no, no, espera, nos volvemos que inimputables. Ah, entonces, vemos, aparte de la minoría de edad, ¿cuál otra causal es de inimputabilidad? Inimputabilidad, no, imputabilidad, inimputabilidad. ¿Eh? Estoy intervencionando de inimputabilidad. Este sí es putable, dijimos la minoría de edad, ¿y cuál otro? Lo acabo de decir ahorita. ¿Cuál otro es el ejemplo de la minoría de edad? ¿Cuál otro? Ejemplo de inimputabilidad. El menor de edad es inimputable, no lo podemos en el sistema de adultos. Facultades mentales, sí que pues, si yo me pongo, no tomo mi pastilla, me pongo en ese estado, una acción libre de su causa, a propósito, para que yo pierda la cabeza y al final en el juicio yo voy a tratar de acreditar que
Estoy medio opuesto. ¿Vale? Por eso es una acción libre en su causa. Porque tú te estás poniendo en esa posición de inimputabilidad a propósito. Pero no, porque ya, como tú dices, ahí hay un dolo. Si quieres culpa. La mejor culpa es que si se acreditara que se te olvidó tomar un medicamento. Pero en este caso, hombre, dudas de la acción libre en su causa. Todo bien, maestro. Que Gracias. vamos a hablar de obra. ¿Puedo? Obra. Vamos a hablar del aspecto negativo. Es la inimputabilidad. ¿Qué entendemos por inimputabilidad? Que no es sujeto a qué? A reproche. Entonces, al inimputable le falta la capacidad. ¿Para qué? ¿Qué capacidad le falta al inimputable? Es correcto para entender y creer en el campo, de derecho penal. La falta de capacidad. Ahora, ¿se acuerdan que les comentaba que teníamos la acción libre en sus casos? El inimputable no realiza una acción libre en su causa. El inimputable realiza una acción determinada en su efecto. Una acción determinada en su efecto. Imputabilidad, la falta de capacidad para entender y creer en el campo del derecho penal. Y los imputables cometen una acción determinada en su efecto, porque si cometen la acción, si la realizan voluntariamente, sí, pero nos vamos, su voluntad está alterada, porque no saben dimensionar la naturaleza de sus actos. Aunque déjenme decirles que hay teorías, hay demasiadas teorías que hoy nos indican que la edad penal está obsoleta. No es, ojo, no es tema de madurez mental, es tema de apertura de la información. Los adolescentes, nos vamos a la teoría freudiana, de Sigmund Freud,
que nos dice que el dolo es intención de querer algo, aunque sepamos que no es nuestro y lo queremos. ¿Nos viene de qué? Del deseo. ¿Y cuándo nos viene el deseo? Con los instintos o estímulos sexuales. Y entonces yo les comentaba, y es tema cultural, la edad penal ya no viene de esta falta de capacidad de entender y querer en el campo del derecho. No es que ya tengan los adolescentes esa capacidad para entender, que muchos de ellos no lo dimensionan. Dicen que la edad te da ¿qué? Experiencia. La experiencia es lo que te vuelve ¿qué? Maduro. No la edad, sino todas las experiencias que tienen. Esa es la falta que tienen, por eso padres que no tienen esa experiencia para discernir, que vuelvo a repetir, dicen muchos autores que la edad penal la debemos de bajar. Edad penal, no la edad de mayoría de edad, y muchos dicen que debe ser similar a los Estados Unidos. Estados Unidos, las obligaciones, ¿sí? Pero en tipo penal, claro, la mayoría de edad, venga. En Estados Unidos sí pueden manejar vehículos a los 16 años, creo, porque está legislado así, 16 años, ya tienen la capacidad, pero para comprar alcohol, vamos, ese es el ejemplo claro de por qué es que la imputabilidad, por qué hay que manejarlo, pero no es en cuestión de edad, sino de responsabilidad. Allá en Estados Unidos a los 21 años ya van a ser responsables para agarrar un carro alcoholizados. O bueno, no, van a decir, no, no quiero agarrarlo. Oye, el chavo alcoholizado, no piensa eso, no razona. ¿Te falta qué? La capacidad para entender y querer en el campo del derecho. Final de todo, o el derecho. Entonces, vamos, sí, le vamos a bajar la edad penal. ¿Por qué? Porque muchos preguntas hoy a los chamacos que quieren ser. Ahora ya no lo digo, ya se imaginarán qué quieren ser, ganar la vida fácil, todo lo que ven en la tele. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo de ganar la vida fácil? Ustedes ya lo saben, son unos chavos. Entonces, ¿qué les falta a los chavos? Capacidad para ciertas cosas, pero en la edad penal dicen que ya regresamos al punto, es bajarle la edad por eso, que muchos están en esa imitación. Y en esa imitación lo que tienes que hacer es responsabilizarlos penalmente. No voy a ir a Villacrisol, que hace la delincuencia organizada con los inimputables, menores de edad. Acta. La pena máxima en el sistema integral de justicia para adolescentes son 10 años. Supongamos sin conceder que lo agarraron por homicidio, 15 años. ¿A qué edad va a salir del centro de internamiento para adolescentes? 25. ¿Y qué? ¿Va a ir a conseguir trabajo? Bueno, sí, pero formal. Va a conseguir trabajo informal. Y como ya aprendió las malas mañas, que eso ya lo tenemos que estudiar en la materia, o algunos que ustedes lleven en maestría, ámbito penal, derecho penitenciario, van a ver que los fines de la pena son otros, no se cumplen. Menos en prisiones, en cerezos, menos en el sistema integral de justicia para adolescentes. No me explico, que esos ya son otros temas, pero todo viene en esa capacidad de razonar. Ahora, ¿por qué la imputabilidad? Tenemos una acción de acción libre en su caso, acción determinada en su efecto. Que sí, la acción que realizaron los inimputables, obviamente lo va a determinar que su efecto. Un adolescente mató, sí, pero es inimputable. Se les da un tratamiento. No está su mente con la capacidad de entender
y a lo mejor ni siquiera él quiso matarlo. Todo fue por imitación. ¿Me explico? Esa es la imputabilidad. ¿Quiénes son los imputables? Dos menores de edad. En otro, eran personas con discapacidad. ¿Quién más? Todos. Estado de interdicción. ¿Qué es el estado de interdicción? Una persona, no son las personas, pero no todas, ¿no? En estado de interdicción. Porque discapacidad puede ser motora. Es correcto. Una esquizofrenia o algo así, ¿no? Sí. Estado de interdicción. Pero, ojo, y ahí, en orden de edad, personas con discapacidad, estado de interdicción, ellos sí se van a ir a un centro de internamiento. Todos son inimputables, no cometen delitos, pero sí cometen injustos penales. Podría, pero no. Dice el compañero un arresto domiciliario. No. El menor de edad se va a dónde? Un centro de internamiento especializado para adolescentes. La persona con discapacidad, si es vital, ¿dónde se va? No, a un lugar especializado donde están llevando terapias para esas personas, ¿no? Tienen males sus facultades mentales. Ahora, pues vemos que no es que sean al 100% hoy inimputables. Inimputables es porque no cometen delitos, conductas típicas de culpable. Por eso es que yo les decía, muchos autores lo estudian desde la conducta, porque hay que ver si es inimputable. ¿A qué acreditamos lo demás? Yo digo, no, sí, porque sí cometen delitos, conductas típicas jurídicas culpables, solo que ellos el tratamiento es distinto. Por eso es que después de la culpabilidad, a mi juicio y de algunos autores, se estudia la imputabilidad y la inimputabilidad después de la culpa. Ahora, ¿alguna duda? No, ninguna. Ok. El siguiente punto a estudiar sería la punibilidad. ¿Qué tenemos por punibilidad? ¿Qué se imagina? Michelle. Voy a borrar. Punibilidad. ¿Qué tenemos por punibilidad? Punibilidad viene de castigo. Puede ser, pero no castigas al delito. Punibilidad. Punibilidad es de castigo. Vimos
culpable, después entonces viene, después de la culpabilidad, después de la imputabilidad, ya el juez va a abordar las cuestiones del castigo. ¿Qué castigo es merecedor? ¿Qué va a llevarse a cabo? Dice, punibilidad es la amenaza. ¿De qué? De una pena que establece la ley. Entonces, si dice que la punibilidad es la amenaza de una pena que establece la ley, ¿dónde encontramos la punibilidad? Sí, pero ¿dónde encontramos? La ley. Recuerda, en los tipos penales es un tipo perfecto si viene que, recuerden que dijimos conducta, resultado más, sanción, la sanción es la punibilidad. Sanción punibilidad es la amenaza de una pena que establece la ley que prive de la vida a otra persona, será acreedor de una pena entre 8 a 20 años de prisión. Eso es punibilidad. Ese castigo, ese reproche que te hace, esa amenaza que tiene la ley, no mates, porque si no, me voy a mandar a la cárcel. Sí, ¿quién lo dice? Que está el artículo. Ya no voy a matar. Esto es lo que tiene que resolver el juez. Ahora, punibilidad, no confundirla con punición, porque la punición es determinar la pena exacta al sujeto por el resultado punición es determinar la pena exacta al sujeto por el resultado responsable de su acto o acción. Vamos a poner, gustan de su conducta. Es determinar la pena exacta al sujeto por el resultado responsable de su conducta. Y punibilidad es la amenaza. Punición. Entonces, punibilidad es la amenaza y la punición es ¿qué? Así como decimos, el silogismo jurídico de las preguntas que nos hacen en los exámenes. La punibilidad es la amenaza, como en la punición es. Repito, la punibilidad es la amenaza, como la punición es el. No. Con la punición es el. No. Es el que castigo. Punibilidad es la amenaza, como la punición es el. Pues, ¿qué es como los casos de sí, y la punición es propiamente
el castigo. ¿Alguna duda? En 3 minutitos voy a ir a pedir un tubo. Está muy, no van a poder ver mucho. Yes. Será. Joder. Negro, negro, ¿no? Sí, yo quería negro para que eran los compañeros de la tercera. No, no, función, entonces habíamos dicho, consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado responsable por un delito concreto. Ahora bien, hay que diferenciarlo con otra palabra. Sanción. ¿Qué entendemos por sanción? ¿Qué creen ustedes que es sanción?
Poco. La sanción generalmente no lo vamos a encontrar en el ámbito penal. No vamos a sancionar delincuentes. En el ámbito civil, generalmente la sanción que encontramos en el derecho administrativo. La sanción que encontramos en el derecho administrativo. Lo vayamos a confundir. Es que van a sancionar al delincuente. Le van a aplicar una pena. ¿Sí? Van a juzgar, pero no sancionar, a menos que le hayan impuesto una multa por desatar, o no sé. Pero siempre la sanción es el trámite administrativo, para que no confundamos el término sanción aplicado a derecho penal. Faltas administrativas, sanción. El policía de tránsito es una autoridad administrativa, porque depende de una secretaría de derecho administrativo. Aplica sanciones. El juez te puede aplicar sanciones. No son las sentencias, no son las penas. Pero, por ejemplo, si no guardan silencio, le voy a aplicar una medida de apremio. Pero son las sanciones de tipo netamente administrativo. Y tenemos otra palabra que tampoco tenemos que confundirla como castigo. El castigo se utilizaba el castigo se utilizaba como pena en el derecho, perdón, en el derecho penal antiguo. ¿Recuerdan por qué? ¿Recuerdan las clases, las primeras clases? Las venganzas. Y a Jesús de Nazaret le aplicaron una pena o un castigo. Castigo. Jesús de Nazaret llevó un procedimiento de dos sistemas. El sistema que judicial romano, penal, y el otro cuál es, el judío. ¿Sabían eso? Dos penas. ¿Sí? No tenía responsabilidad. Inclusive el procurador, que en ese caso era bien Poncio Pilatos, él dijo que no encontraba y por eso le aplicó ¿qué? Castigo, pero era nada más una sanción. Poncio Pilatos le aplicó a Jesús de Nazaret una sanción netamente administrativa, que era ¿cuál? Los latigazos. Por eso regresó y le dijo a la gente que no encontraba responsabilidad penal alguna. Todos, sí, que no sé qué. Bueno, para tener contenta a la gente, a la muchedumbre, ahora regreso otra vez. Haz latigazos. Miren, ya casi está muriéndose de latigazos. Y la turba, no, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque la tradición, ahora sí, eclesiástica, en las fiestas, ¿sí? De la religión de Roma en ese entonces, podías tú cambiar a qué? Absolver a un reo por un nuevo. Bueno, ahí es que cambiaron, ¿sí? ¿Qué? A Jesús por
Barrabás. Y estas dimas por Barrabás. Acción fijada. Pues castigo era en el derecho penal antiguo. Se le aplicó a Jesús. Sí, tanto en las dos vías, penal o la ortodoxa, no sé, la religiosa. Correcto. ¿Dudas, compañeros, abogados en línea? Todo bien, maestro. Gracias. Ok. Ahora tenemos que señalar lo siguiente. ¿Puedo borrar? Variación en la señal. Entonces tenemos lo siguiente que dice. Voy a hacer un paréntesis. Por favor, no les voy a subir calificación, ¿no? La opinión estudiantil, la próxima semana, si quieren sus resultados, no 2 puntos menos, tienen que realizar la opinión estudiantil, por favor. No. Igual, abogados en línea, les solicito, realicen por favor la opinión estudiantil, que es un requisito que nos están exigiendo para que les pueda dar su calificación la próxima semana. Ya le envié, Profe, maestro, ¿es la gracias. evaluación de docentes? Evaluación docente. ¿Es Ok, correcto? ya la realicé. Excelente. La próxima semana, ya me lo como si ya la realizaron, pueden pegarla por favor ahí aquí en la clase team, publicaciones, para que yo ya vaya y ya sea más rápido el procedimiento. Próxima semana. De antemano, los que ya lo hicieron, como me acabo de manifestar, muchas gracias, se les agradece colaboración y cooperación con los compañeros de TUX. Y si tienen un grupo grupal como ese, ahí manden por favor el recordatorio. Bueno, entonces tenemos que, dentro de la punibilidad, existe la variación de la prueba. Recuerden, constitucionalmente, en derecho penal está prohibida la analogía. ¿Qué quiere decir? Que sentencies dos casos iguales, que sentencies dos casos similares. A nivel penal, ¿sí?, no está permitido. Alguien me dirá, ¿y es en todos los procedimientos? Pues básicamente podríamos decir todos los procedimientos, pero si procedimiento civil de divorcio por adulterio, por ejemplo, similar, ¿no? Ya sabemos cuál va a ser la que va a sancionar el juez, se van a divorciar, ahí sí se puede.
En el ámbito penal, o es permitido más que poder, en el ámbito penal no. Es que fueron dos homicidios por impacto de arma de fuego en región occipital. Sí, pero como siempre les recomiendo, por favor, en ámbitos penales o en todo el derecho, antes de externar nuestra opinión, chequemos las circunstancias del hecho. ¿Cuáles circunstancias? Del tiempo, modo, lugar, ocasión. Si no sabemos esos datos, es preferible no pasar de tonto, sino necesito más datos para poder darte una opinión adecuada. A contrario de dar una opinión que al rato uno queda en ridículo porque no es como, y me explico. Entonces, vamos, la dirección de la pena, no todos que sean similares del homicidio, no todas las circunstancias son las mismas. Existir variación de la pena. Pena va a variar, aunque tenemos un principio general del derecho que dice, por delito igual corresponde pena igual, pero no quiere decir a los años. Quiere decir, por ejemplo, homicidio doloso. Por delito igual corresponde pena igual. ¿Cuál sería la pena igual? Un homicidio doloso. Si a X lo metieron a la cárcel 10 años, ¿cuál sería la pena igual? No, porque es esa analogía. Puede salir por un mecanismo alternativo de solución de controversias. No quiero ir a la cárcel, quiero reparar el daño. ¿Por qué? Porque el delito homicidio calificado, homicidio doloso, que cometió X, cometió X, corresponde pena igual al que cometió Z. ¿Por qué? Porque son homicidios calificados. Pero la pena en sí, el tiempo, es lo que va a variar. ¿Me explico? ¿Qué tal si el homicidio calificado yo lo realicé o lo dejemos? Feminicidio. Yo lo realicé a una chica, una menor de edad, menor de 12 años. Te va a grabar y el fulano de al lado, el celda de al lado, también cometió un feminicidio, pero una chica mayor de edad. ¿Por delito igual corresponde a pena igual? No. Sí, la pena es que vamos a estar en la cárcel, pero el tiempo, ahora sí, la punibilidad, no la pena, la punibilidad, ambos vamos a estar en la cárcel. ¿Dudas? ¿Dudas? Compañeros abogados en línea, ¿una duda? Hay que, la menor de edad hay agravantes. ¿Dudas? ¿Dudas, licenciados? Todo bien, maestro. Gracias. Gracias. Entonces, si llevamos entonces a variar la pena, aunque la máxima jurídica nos indica por delito igual, corresponde pena igual, sí, pero si es en prisión de externamiento, si es en semilibertad, si alcanza fianza o no alcanza fianza, lo que va a cambiar es en sí la duración de la pena. Y ahí tenemos tres variantes que nos van a modificar la punibilidad, que van a variar la punibilidad. La primera es el arbitrio judicial. No árbitro, arbitrio judicial. ¿Qué entendemos por el arbitrio judicial? Te lo dejo a tu arbitrio. La decisión y cómo decide el arbitrio judicial. Hoy les dije las máximas
Enseña de la lógica y la experiencia. Así juzga el juez. El arbitrio judicial en materia penal, juicios orales es las máximas de la lógica y de la experiencia. Todos los procesos que ha llevado y la lógica que está analizando el caso, estudiando el caso. Por eso va a valer la pena, mami. Que, por ejemplo, un juez resuelva mal y no se expulse, ¿no? Para eso está el amparo. Bueno, primero, el principio de definitividad, nos vamos a qué? A recurso. Si nos dan fallo en el recurso, nos aporrean en el recurso, vamos al amparo. Si nos dan palo, nos aporrean en el, perdón, en el amparo, ¿cuál otro tenemos? ¿El amparo en qué? El recurso del amparo, ¿cuál es? El amparo en revisión. ¿Sí? O sea, son 4 instancias que tenemos para resolver nuestro asunto. Cuando se gana, no puede contra el opuesto, con su falta de Podrías interponer un recurso de queja de manera administrativa. Eso no necesariamente tiene que ser dentro de la penalidad o la sanción o la pena. ¿Por qué? Porque es como dijimos, ya lo van a sancionar a los jueces administrativamente. ¿Qué hace el Ministerio Público considera? O su Contraloría Interna, en este caso el Consejo de la Judicatura, considera que hay elementos para evitar acción penal, le da vista al Ministerio Público por abuso de autoridad, por omisión, no hizo algo. Ministerios públicos también puedes abuso de autoridad por omisión, pero tiene que pasar primero que el trámite administrativo. Bueno, entonces tenemos ámbito judicial, dudas. Ganando. Bueno, tenemos